coloración ser gram positivos porque adoptan la coloración gram y de las gram positivas. Tenemos diferentes especies dentro de lo que son gram positivos, ¿no? Les mencioné a los estafilococos, les mencioné a los estreptococos, a los neumococos, ¿no? Y a los enterococos. Y dentro de cada especie hay diferentes clasificaciones u otras más, ¿no? Son de forma esférica, ¿no? Gram positivos, y se puede diferenciar en relación a la prueba de las catalasas. Ya una prueba de la catalasa consiste en que es una enzima va a regular el peróxido de hidrógeno, ¿no? En agua y oxígeno, ¿no? Aquellas que son catalasa positivas, está el grupo de los estafilococos y los micrococos, y aquellas que son catalasas negativas, tenemos al estreptococos y al enterococos, ¿ya? Más de 45 especies son las que se han identificado, 24 son subespecies, solo 12 colonizan a los hombres, y estos son los de importancia médica, ¿no? El aureus, el epidermidis, saprophyticus, lugdunensis. Algunas de estas especies de estafilococo conviven con nosotros, ¿no? Sin eso significar que nos estén ocasionando enfermedad. Muchas veces nosotros podemos ser portadores de estafilococos, ¿no? Y justo la manera como se transmite es porque existen personas que son portadoras, ¿no? Por ejemplo, aureus pueden estar ubicados a nivel de la nasofaringe, epidermidis sobre la piel, saprophyticus colonizando la parte íntima de la parte vaginal femenina, ¿no? Solo aureus produce coagulasa, es una propiedad más que le da las características de los estafilococos. Los demás se los conocen como coagulasa negativa, ¿no? La posibilidad que tiene para convertir el fibrinógeno en fibrina, y de esta manera forman coágulos que desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista laboratorial, nos permite hacer la identificación del aureus, pero el aureus toma o tiene esa posibilidad de formar coágulos como mecanismo de defensa, sobre todo a hechos de fagocitosis por macrófagos u otras células, ¿no? La característica general de los estafilococos son células esféricas de 0.5 a 1.5 gram positivas, y están agrupados en racimos. Pueden vivir en condiciones aerobias, también microaerófilas, a una temperatura de 37 grados centígrados. Son redondas, elevadas, brillantes. En dependencia de qué tipo de especie estamos hablando, vamos a ver los diferentes tipos de colonias, que pueden ir desde colonias blanquecinas, ¿no? En caso de los estafilococos coagulasa negativo, dentro de ellas el epidermidis, ¿no? Y aquellas que tienen la coloración amarilla o la coloración dorada, en caso de los estafilococos aureus, ¿no? Aureus puede producir hemólisis a diferencia de las otras especies, son catalasa positivas a diferencia de los estreptococos, fermentan con lentitud algunos carbohidratos, no producen gas. ¿Qué otras características tienen, ¿no? Que crecen en concentraciones elevadas de cloruro de sodio, hasta el 10%. Justamente el manitol tiene elevadas concentraciones de cloruro de sodio, por eso sirve como medio diferencial para poder identificar las especies de los estafilococos. Son inmóviles, no producen esporas y son oxidasa negativas. ¿Qué componentes estructurales tienen? En realidad son muchas, ya no salió muy claro acá. Lo vamos a desarrollar aquí. Una de ellas es la cápsula y el limo, ¿no? La cápsula, que es un componente externo de la membrana de la pared celular, ¿ya? Y le proporciona al estafilococos de capacidad de inhibir, ¿no? El proceso de la fagocitosis, ¿no? Los protege justamente la fagocitosis. La capa de limo, que es una biopelícula, ¿no? De carácter muy laxo, formado por monosacáridos, proteínas y pequeños péptidos, la cual, esta sustancia, esta capa de limo, permite la adhesión de las bacterias a tejidos o también a cuerpos extraños, ¿no? Estafilococos coagulasa negativa tienen bastante afinidad, sobre todo ellos, ¿no? Por los catéteres, por algunos elementos, ¿no? Que pueden ingresar, como en este caso los catéteres, o si no vías endovenosas, ¿no? A nuestro organismo, y ellos tienen la afinidad justamente por su capa de limo de adherirse a estas zonas y no solamente estar colonizando, ¿no? Muchas veces también hasta producir enfermedad. Otra característica que tienen los estafilococos es la presencia justamente de péptidoglicano y las enzimas que pueden estar asociadas al péptidoglicano. Recordemos que dentro de la construcción del péptidoglicano hay enzimas. Una de las enzimas es la proteína de unión a las penicilinas,
que permiten, ¿no? O están entrelazadas o están en medio del peptidoglicano, sirven muchas veces de base para el reconocimiento, ¿no? de penicilina, ¿no? Entonces, estas, ¿no? A veces sucede que los estafilococos pueden mostrar cierta resistencia, ¿no? A ciertos fármacos de tipo penicilina, y la resistencia se va a dar justamente por la modificación a nivel de las proteínas de una penicilina, ¿no? Pueden crear a través de un gen, modificar otro tipo de penicilinas que no tienen afinidad, como la penicilina, las proteínas de una penicilina de tipo 2, y esas van a mostrar menos resistencia o van a tener menos afinidad a las penicilinas, y posteriormente pues esas penicilinas no van a tener efecto, ¿no? Para eliminar a los estafilococos, ¿no? De manera o in vitro se ha visto, ¿no? Que el peptidoglicano cumple función de endotoxina, es decir, estimula, o la presencia del peptidoglicano va a estimular a que en el sitio donde se encuentre el estafilococo llegue mayor cantidad de interleuquinas, la presencia de leucocitos, de estos leucocitos polimorfos nucleares, ¿no? Y generen pues acciones de tipo endotoxina, ¿no? Acción pirógena. In vivo, esta presencia de estas endotoxinas, ¿no? O estos interleuquinas pueden relacionarse con las manifestaciones clínicas de lo que se llama el síndrome de shock o el shock séptico. Otros componentes que también forman parte de la pared celular son los ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos, ¿no? Componentes estructurales que junto con la unión al peptidoglicano constituyen un medio antigénico, ¿no? Y estimulan la respuesta humoral, es decir, la presencia de anticuerpos, ¿no? Pueden tener proteínas de adhesión a la superficie, unidas de manera covalente también a la pared celular de los estafilococos, y han sido denominados, ¿no? Como SRCRAM. Son proteínas que tienen de adhesión a la superficie de los estafilococos, pero que tienen afinidad por componentes proteicos también, pero en este caso del hospedador. Hay diferentes tipos de proteínas, en realidad una de ellas es la proteína A, que se une al receptor FC de la inmunoglobulina, y el tipo de inmunoglobulina es la tipo de inmunoglobulina IgG, ¿no? Tenemos otras proteínas también, proteínas A y B, que constituyen el factor de agregación, y proteínas A y B ligadoras, lo que son fibronectinas. Otro componente importante dentro de lo que es la virulencia de estos estafilococos es la membrana citoplasmática, ¿ya? Esta membrana citoplasmática actúa, ¿no? Como está constituido por proteínas, lípidos y carbohidratos, y actúa como barrera osmótica, ¿no? Y proporciona la sujeción para la biosíntesis celular y enzimas respiratorias. Bueno, esta es una imagen de todos los componentes que les he mencionado, componentes estructurales que tienen participación, ¿no? Sobre todo la capacidad de poder producir daño, producir respuestas humorales, y también capacidad de poder inhibir a la acción fagocítica de los polimorfos nucleares, ¿no? La cápsula, ¿no? Que inhibe la fagocitosis, la parte más externa de la pared celular, la presencia, ¿no? De esta sustancia de capa de limo que facilita la adherencia, los peptidoglicanos que constituyen, ¿no? Parte de lo que es la pared celular, que junto con el ácido teicoico, ¿no? Constituyen la respuesta inmunogénica, y están en relación, ¿no? A la migración de leucocitos, a la migración de interleuquinas, y muchas veces estas presencias significan las manifestaciones clínicas de lo que constituye el shock séptico. Por otra parte, ya la presencia de este componente no va a permitir que haya migración de más leucocitos, y a presencia de leucocitos en una zona determinada va a generar lo que se llaman los abscesos, ¿no? La proteína A, que inhibe, ¿no? Eliminación mediada por anticuerpos, ¿no? Al ligarse la proporción FC, ¿no? De los anticuerpos a esta inmunoglobulina A, evita justamente que los anticuerpos, ¿no? Eliminen al estafilococo, ¿no? Para que puedan eliminar no tiene que ver la unión, ¿no? De los FC, sino la parte variable, ¿no? Entonces, al unirse, poner esa afinidad, hace que los inmunoglobulinas tipo IgG no puedan eliminar a los microorganismos. Estos son componentes estructurales, ¿ya? También tienen componentes de tipo toxinas, ¿no?
Y justamente la presencia de las toxinas cumple también funciones importantes, ¿no? O son, constituyen, ¿no?, parte de algunos síndromes que están asociados a la presencia de los estafilococos, ¿no? Tenemos cinco toxinas citolíticas que tienen la función de dañar la membrana: alfa, beta, gamma y delta, y la leucocidina de Panton-Valentin o PB. Tenemos 2 toxinas exfoliativas, A y B, 18 enterotoxinas A hasta la R, y la toxina del síndrome de shock tóxico, ¿no?, TSST1. Ya, muchas de ellas, por no decir la mayoría, están presentes en el Staphylococcus aureus, ¿ya? La toxina A, ¿ya?, y la enterotoxinas y la toxina de shock, síndrome de shock séptico tipo 1, se constituyen como superantígenos, es decir, van a tener afinidad por un complejo, ¿no?, que es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿no? Al unirse a ese complejo, estas toxinas van a estimular, ¿no?, que los linfocitos T, o van a reaccionar conjunto con los linfocitos T, y van a permitir liberación de las citocinas. ¿De dónde? De los macrófagos, ¿no? Ahí la interleuquina beta, el factor de necrosis tumoral alfa, por parte de los linfocitos T, ¿no?, el interleuquina 2, el factor igual de necrosis tumoral beta, y el interferón gamma, ¿ya? ¿Por qué es importante hablar de ello? Está todo porque el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de necrosis tumoral beta se asocia a hipotensión y shock, y la interleuquina 1 beta está relacionada con lo que es la fiebre, ¿no? Entonces la presencia de estas citocinas, de estos factores de necrosis tumoral, están asociados con la sintomatología clínica que presenta por un cuadro, ¿no?, de enfermedad dada por los estafilococos, y de estos estafilococos el Staphylococcus aureus. Vamos a ver todas las toxinas que les he mencionado, vamos a desarrollarlas. Les mencionaba que existen 5, ¿no?, toxinas citolíticas, también conocidas como hemolicinas o mal conocidas como hemolicinas, porque no solamente producen daño a nivel de los glóbulos rojos, sino también pueden producir daños en otros componentes o en otro grupo de células, como leucocitos, hepatocitos, plaquetas, entre otras, ¿no? Pero algunos lo conocen como hemolicinas. Tenemos a la toxina alfa, que producida por el Staphylococcus aureus. ¿Qué función tiene esa toxina alfa? Altera el músculo liso de los vasos sanguíneos, es tóxica para los eritrocitos, por los leucocitos, los hepatocitos y también para las plaquetas, ¿no? Entonces van a producir daño en estas células. ¿Cómo produce el daño? Se integra esta toxina a la célula, produce poros, hay migración de electrolitos, al final se hincha y por último se rompe, ¿no? Le produce la lisis de estos componentes estructurales, ¿no? La otra toxina, tenemos la toxina beta, o también conocida como la esfingomielinasa C, ¿ya? Tiene especificidad por componentes como la esfingomielina y la lisofosfatidilcolina, y es tóxica también para los eritrocitos, fibroblastos, leucocitos y macrófagos, ¿no? La toxina delta, todas las cepas de Staphylococcus aureus tienen toxina delta, algunos, ¿no?, otro grupo de estafilococos pueden presentarla, y la función de esta toxina delta es producir también lisis, ¿no?, a nivel de los eritrocitos. La toxina gamma, formada por 2 proteínas, la proteína S y F, que junto con la proteína de Panton-Valentin, ¿no?, van a actuar de manera sinérgica y se van a potenciar, generando igual formación de poros con aumento de la permeabilidad a los cationes e inestabilidad osmótica, y posteriormente la lisis también de los leucocitos, ¿no? Tenemos toxinas que son exfoliativas, ¿no? Exfoliativas, ¿por qué? Porque van a romper, ¿no?, la desmogleína 1, el desmosoma responsable, ¿no?, para formar puentes intercelulares del estrato granuloso del epidermis, ¿no? Entonces son los que crean como una especie de, como que si la piel se estuviera descamando, ¿no? A diferencia de las otras toxinas, ¿no?, no van a generar en el sitio donde esté produciendo esta sintomatología, la descamación, la presencia de los fenómenos inflamatorios. Es decir, si nosotros analizamos esa zona, no vamos a pretender encontrar leucocitos ni otros mediadores inflamatorios, ¿ya? Hay 2 tipos de toxinas exfoliativas, la toxina A y la toxina B. La diferencia es en cómo se adquiere. La toxina A, si bien es cierto es termoestable, su gen se asocia a la presencia de un fago.
La toxina B es termolábil y su gen se asocia a la presencia de un plasma, ¿no? Es la manera como se presentan, ¿no? Como los estafilococos presentan esas toxinas exfoliativas, ¿no? Tenemos enterotoxinas, son 18 enterotoxinas, entendemos por enterotoxinas, toxinas que afectan justamente a nivel enteral, ¿no? Comprendemos a nivel intestinal. Son estables aunque se caliente la comida hasta los 100 grados centígrados durante 30 minutos. ¿Qué quiere decir esto, no? Una vez que está presente la manera de cómo contaminarse por esas enterotoxinas es a través de la ingestión de alimentos contaminados por un inicio por el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus aureus productor de estas enterotoxinas, que luego de que, a pesar de que yo recaliente la comida o caliente por encima de los 100 durante los 30 minutos, si bien es cierto, se elimina el Staphylococcus aureus, no se va a poder eliminar a su enterotoxina. Por ende, ¿no? Vamos a tener pues manifestaciones a nivel gástrico y a nivel yeyunal, ¿no? Y se desarrolla justamente cuando el aureus, ¿no? Está dentro de carbohidratos o proteínas, ¿no? Tiene bastante afinidad. Tenemos aquí toxinas, les dije que fueron 18, tenemos a la A, está asociada a las intoxicaciones alimentarias, la C y D en productos lácteos contaminados, y la B está asociada a la colitis pseudomembranosa estafilococcus. Hay una toxina que es la toxina del síndrome de shock tóxico, también conocida como TSST1, ¿no? Es una exotoxina termoestable y resistente a la proteólisis codificada por un cromosómico. El 90%, ¿no?, que produce esa enterotoxina es causada por el Staphylococcus aureus y se asocia a las personas, obviamente de sexo femenino, que están durante el periodo de la menstruación, ¿no? Entonces la posibilidad de tener esta enfermedad asociada a síndrome de shock tóxico por esa toxina se debe pues en el periodo de la menstruación. La toxina es un superantígeno con capacidad de atravesar las barreras y mucosas, ¿no? Incluso está localizado en la vagina y la herida y produce efectos sistémicos, ¿no? Esta presencia de esta toxina muchas veces se puede asociar a falla multiorgánica y posteriormente a muerte. Bueno, aquí están todas las toxinas que les he mencionado, las citotoxinas, o también conocidas como hemolicinas, la toxina exfoliativa de tipo A y tipo B, que actúan a nivel de los puentes intercelulares del estrato granuloso de la epidermis, las enterotoxinas, ¿no?, que están en relación a todos, a contaminados, ¿no?, por la manera de ingerir los alimentos justamente con presencia de estas enterotoxinas, que llevan, ¿no?, a la liberación de mediadores a nivel por los mastocitos, aumenta el peristaltismo intestinal, hay pérdida de líquidos que inducen náuseas y vómitos, diarrea, vamos a tener náuseas, vamos a tener vómitos, pero de presentación, ¿no?, muy rápida, es decir, después de haber ingerido los alimentos, a las 4 horas presentamos la sintomatología clínica causada por las enterotoxinas, con una duración también rápida, 24 horas, ¿no?, y desaparece el cuadro dado por las enterotoxinas de origen de los estafilococos, ¿no? La toxina 1 del síndrome de shock tóxico es un superantígeno, lo cual estimula la proliferación de los linfocitos T. La liberación de las citotoxinas, ¿no?, condiciona a la fuga y destrucción celular en las células endoteliales. Así como tenemos toxinas, también tenemos enzimas que están presentes, ¿no?, en los estafilococos. La coagulasa típica, ¿no?, de la Staphylococcus aureus, que convierte el fibrinógeno en fibrina. Hay dos tipos de coagulasa, la coagulasa ligada y la coagulasa libre, ¿ya? Igual al final van a tener la capacidad de convertir fibrinógeno en fibrina. Tenemos la hialuronidasa, otra enzima que hidroliza el ácido hialurónico del tejido conjuntivo, induciendo a la diseminación del estafilococo por el tejido, ¿no? Fibrolicina disuelve los coágulos de fibrina, lipasas hidrolizan a los lípidos, nucleasas hidrolizan al ADN. La finalidad de estas enzimas muchas veces es de permitir, ¿no?, de que tenga la capacidad del estafilococo de poder migrar con una cierta facilidad y diseminarse a diferentes tejidos o a diferentes órganos, ¿no? Bueno, esta es la prueba de la coagulasa ligada, ¿no?, donde la proteína se transforma en fibrinógeno en fibrina, creando una cubierta que protege a las bacterias de la fagocitosis, ¿no? Entonces, esta es la función que tiene la enzima coagulasa, proteger a las bacterias, ¿no?, de la fagocitosis. Y podemos observar en un test de coagulasa en donde vamos a ver la formación del coágulo justamente gracias a la formación de fibrina, ¿no? Se evalúa la presencia del test de coagulasa cuando hacemos en tubo a las 4 horas y posteriormente a las 18 horas para ver la formación del coágulo.
Bueno, les mencionamos que tenemos diferentes tipos de especies, ¿no? Tenemos al aureus, al epidermidis, al saprophyticus, y cada una de ellas tiene afinidad por ciertas enfermedades y patologías. El aureus está relacionado con infección a nivel de heridas quirúrgicas u otras heridas en la piel. Siempre tiene que haber, usualmente aparte de la presencia del estafilococo, tiene que haber una solución de continuidad que pueda, ¿no?, permitir invadir, ¿no? Raras veces se da la presencia o que el estafilococo invada sin que haya una puerta de entrada, ¿no?, el estafilococo aureus. El estafilococo epidermidis, ¿no?, patógeno solo cuando se rompe la barrera o se realizan procedimientos invasivos. Y el estafilococo saprophyticus presente sobre todo en infecciones de tipo infección urinaria en personas de sexo femenino, ¿no? Infección urinaria. Les mencionaba que también existen reservorios, ¿no? Generalmente los humanos somos reservorios del estafilococo aureus, y al ser reservorios tenemos la facilidad de poder transmitir enfermedades, ya sea, por ejemplo, a través, ¿no?, de un estornudo, a través de las gotitas, ¿no? Podemos contagiar a una persona, o a través del contacto piel, ¿no?, por contacto de la piel con una persona que tiene una solución de continuidad, ¿no?, y que definitivamente tiene que tener un grado de inmunológico deprimido, ¿no? La puerta de entrada en la piel, sus anexos produciendo un proceso supurado, y por la boca en el caso de lo que es intoxicación alimentaria, ¿no? Diferentes cuadros clínicos vamos a obtener en relación a qué tipo de estafilococos estamos hablando. Desde cuadros clínicos mediados por las toxinas, que ya hemos mencionado, y los cuadros clínicos dados por la misma presencia del estafilococo, ¿no? Mediado por toxinas, el síndrome de piel escaldada, entre ellos el impétigo ampolloso, la intoxicación alimentaria, ¿no?, el síndrome de shock tóxico, mediado por el mismo estafilococos, impétigo, foliculitis, carbunco, infección de las heridas, bacteriemias, endocarditis, neumonías por aspiración, empiemas, osteomielitis, artritis sépticas, entre otros. Vamos a hablar, ¿no?, de aquellos cuadros mediados por el estafilococos, como es la presencia del impétigo. ¿Qué cosas son impéticos? Las vesículas rellenas, ¿no?, de pus sobre una base eritematosa, ¿no? Aquí estamos viendo lo que es una presencia de costras. Al final las vesículas, ¿no?, tienden a romperse, y lo que vamos a obtener son la presencia de una costra, ¿no?, usualmente asociado a estafilococo aureus. Otra patología que podemos ver por presencia de estafilococo aureus es la presencia de foliculitis, inflamación a nivel folicular, ¿no?, infección piógena debajo de los folículos, ¿no? Si nosotros sacamos, ¿no?, vamos a ver la presencia, pues, del mismo estafilococo que está presente a nivel folicular. Porúnculo es una extensión de la foliculitis, nódulos sobrelevados,